Buenos días, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Ok, gracias.
Bueno, muy buenos días a todos y todas. Solo vemos 10, pero vamos a tener que comenzar la clase porque vamos un poco atrasados. El día lunes estábamos hablando pues de cómo pues, el COVID-19, como la pandemia que ha impactado y sigue impactando al mundo, ha incidido también a nivel local, a nivel nacional, la vida de las sociedades, y la sociedad salvadoreña no es la excepción. Así que este día vamos a continuar con este tema, el impacto de la pandemia COVID-19 en lo social. Ahora bien, lo social, como ya también lo hemos podido analizar, es un nivel de la realidad que es muy amplio también. Abarca muchos aspectos de la vida de una sociedad, y por lo tanto pues vamos a concretizar un aspecto muy importante de lo social, bueno, la salud. La salud, pero específicamente o a partir de lo que es el Sistema Nacional de Salud en El Salvador. Bueno, esta introducción yo la hice el lunes, entonces estoy reiterando esto que estoy diciendo, y habíamos planteado que la vacunación era como una política pública oportuna que el Sistema Nacional de Salud impulsó para poder frenar la pandemia COVID-19. Ha dado buenos resultados porque a pesar de las olas o los altos y bajos del comportamiento de la pandemia, en donde hubo momentos en los que se dispararon los casos, hoy como que se está ya llegando a una situación de equilibrio para los casos registrados. Esto también lo reiteramos hoy, este día, porque también lo dijimos, que la vacunación como política pública ha sido acertada. No así otras situaciones que se han dado, otras respuestas desde el Sistema Nacional de Salud. Yo quisiera también manifestar algo, y si bien es cierto, estamos manejando datos, estamos manejando información, esta información no proviene del sistema, ni del gobierno de El Salvador, sino que de otras fuentes muchas veces de las organizaciones sociales de la sociedad civil.
vista así la situación, aquí puede, por ejemplo, nosotros se puede también apreciar, pues, cómo la vacunación ha logrado que más de 4,5 millones, 4,000 millones de seres humanos estén ya vacunados. En el entendido que la población mundial anda ahí por cerca de los 7,000, 8,000 millones de habitantes. La mayoría ya está vacunado, pero todavía falta. Hay una advertencia todavía. Hay una advertencia que hace la OMS como garante de la salud a nivel mundial. Sin embargo, dicen ellos que sin embargo los países deben realizar sus políticas y reforzarlas para que el COVID-19 y futuros virus no hagan de la suya. A tal grado que quizá la meta objetivo es de que el 100% de los habitantes puedan ser vacunados y seguir como también en la dinámica esa de hacer pruebas, pruebas para detectar el virus del COVID. También la Organización Mundial de la Salud advirtió la posibilidad de que hayan oleadas de virus o del virus. Esto de las oleadas como que es una variable independiente porque pueden ocurrir a pesar de que se bajen o los efectos de la pandemia. Se pueden dar oleajes como oleadas, perdón, del virus. Y entonces por eso es que los países, y El Salvador no está exento, deben de mantener suministros adecuados de equipos médicos y de personal sanitario. Esperamos que haya futuras oleadas de infecciones potencialmente en diferentes momentos en todo el mundo. O sea, lo que estábamos diciendo. Causadas por diferentes subvariantes de esta. Ustedes saben que hay información abundante de que la pandemia COVID siguió su dinámica de infección, pero a partir de subvariantes. Resulta que fueron diferentes cepas las que vinieron reproduciéndose como COVID-19. Esta es una advertencia a nivel mundial que hacen la Organización Mundial de la Salud. Bien, se ha hecho un panorama sobre la incidencia del COVID-19 a nivel mundial. Bien, nosotros en sociología, desde que apareció el COVID-19, tuvimos que retomar el problema porque una enfermedad, una epidemia, un problema de salud, como ya lo hemos manifestado nosotros, configura relaciones sociales. Relaciones sociales en su cotidianidad, en el diario vivir de una sociedad y de las personas. Una relación social y que configura la enfermedad. Cualquier enfermedad no tiene que ser necesariamente el COVID, que es producto de las relaciones, ya sea entre seres humanos, pero también entre seres humanos y el medio natural o socionatural. Así que nosotros no podemos evadir de que toda enfermedad, toda epidemia, todo problema de salud conlleva o implícitamente las relaciones sociales. Así como también una enfermedad se puede convertir en un hecho social también. En el entendido que un hecho social incide grandemente en las conciencias de una colectividad, llámese sociedad.
o llámese país. Y de hecho la pandemia COVID-19, a pocos meses de haber aparecido, por ejemplo, en El Salvador, se convirtió en un verdadero hecho social. Más que todo en los momentos en que se decretó una cuarentena domiciliar obligatoria. Todos y todas nos tuvimos que ir a encerrar. Y una situación inédita, como yo les manifesté el lunes. Algo que nunca hoy había ocurrido en las mentes de muchos. Está pues ese testimonio de que nunca se había ido a una encerrona como la que hubo en el año 2020, que todos recordamos. Entonces, como hecho social, la pandemia COVID se convirtió en una incidencia externa a nuestras voluntades, a nuestras conciencias, a pesar de los contagios, a pesar de la población que se contagió y hasta murió. Porque en realidad, pues yo creo que todos hemos quedado marcados por el COVID, en mayor o menor medida. Por ejemplo, amigos, familiares, conocidos, vecinos, que el COVID, por ejemplo, los mató, o sea, les causó la muerte. A otros los infectó, y no solo una vez, sino que varias veces. Todo eso configuró una situación en la cual la sociología tiene que registrarla como una situación relacional, pero también como hecho social, y por ejemplo las respuestas para detener la pandemia como acción social o como acciones sociales. Y esto lo hemos venido planteando desde el principio del curso de Sociología General. Este tema, este subtema dentro del tema, pues nos va a reafirmar lo que hemos venido diciendo. La relación interdisciplinaria de la sociología y las disciplinas científicas de la salud. Entonces, vamos pues aquí a reafirmar, a fundamentar teórica, metodológica, pero también científicamente, porque la sociología tiene una relación interdisciplinaria con las disciplinas científicas de la salud. Llámense estas medicina, enfermería, y con el caso de ustedes que es nutrición, la nutrición y la dietética. Pero ustedes podrían estarse preguntando, y eso es válido, es legítimo, ¿qué es eso de interdisciplinariedad? Porque muchas veces ustedes leen multidisciplinariedad. Es otra palabra, otro término que también es posible que ya lo leyeron, lo conocen. Pluridisciplinariedad también. ¿Acaso no son lo mismo? ¿Acaso no se refieren a lo mismo? ¿Acaso no conlleva a lo mismo? Podrían preguntarse. Entonces, esta mañana quiero decirles que no es así. Tienen sus diferencias, se refieren a distintas situaciones, a distintas dinámicas. No son lo mismo. Por favor, no que se empiece a internalizar esta idea, que no son lo mismo interdisciplinaridad, multidisciplinaridad y pluridisciplinaridad. Porque, ¿por qué va? Por la multidisciplinaridad. ¿A qué se refiere la multidisciplinaridad? Como repito, ustedes quizás ya lo leyeron en las noticias, en algunos documentos científicos que ustedes han tenido acceso, y es posible que lo han leído. Lo han leído. Multidisciplinaridad y la pluridisciplinaridad no son lo mismo que la interdisciplinaridad.
que esta sí nos importa a nosotros, más que las otras. Porque la multidisciplinariedad, así, a grosso modo, ¿a qué se refiere? Se refiere, pues, a la lista de posibilidades científicas para el tratamiento de un problema. O sea, enunciar esa lista, mencionar, o, repito, manifestar pues que hay una multidisciplinaridad de posibilidades científicas. Entonces, en la multidisciplinaridad nada más vamos a referirnos única y exclusivamente a que hay posibilidades múltiples de disciplinas científicas que pueden contribuir a resolver un problema. Solo lo manifestamos, solo lo decimos. Mire, y eso de la pluridisciplinariedad, porque también ocurre que lo van a encontrar en muchos documentos, en muchos ensayos. ¿Sí? En muchos ensayos. Entonces, ¿y eso a qué se refiere? ¿Tiene un vínculo con lo anterior, con la multidisciplinaridad? Sí, lo hay. Como también lo puede tener con la interdisciplinaridad, solo que se refieren a distintos aspectos. Entonces, la pluridisciplinaridad, ¿a qué se refiere? Si bien la multidisciplinaridad es la manifestación de múltiples posibilidades para poder abordar un problema, la pluridisciplinaridad se va a referir al grupo definido de ciencias o disciplinas científicas que va a intervenir en un problema. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, la pluridisciplinaridad, lo plural, ustedes saben que lo plural es todo lo contrario de lo singular, que solo puede ser la manifestación de solo una posibilidad, que es lo singular. Pero lo plural ya no, ya lo plural es varios. Entonces, pero aquí en las ciencias, en el conocimiento científico y en las posibilidades científicas de producir conocimiento, la pluridisciplinariedad se va a referir a ese conjunto definido de disciplinas que van a intervenir. Entonces, la multidisciplinariedad es muy general, generaliza, es bien genérica. Ya la pluridisciplinaridad ya es más concreta, pero siempre definiendo, señalando el conjunto de disciplinas. Por favor, tengan mucho cuidado cuando ustedes, pues, en su diario vivir profesional que tengan, ustedes se encuentren con esto, con una situación multidisciplinaria, pero también con una situación pluridisciplinaria. Pero esta mañana ocurre que no importa la interdisciplinariedad. ¿Y esto qué es? Es muy distinto a lo que acabamos de estar planteando sobre la multidisciplinaridad y la pluridisciplinaridad. De ahí que podemos nosotros plantear esta mañana qué es la interdisciplinariedad. Fátima González, ¿me podrías leer esta diapositiva? Por favor. Sí, licenciado, buenos días. Buenos días. Interdisciplinariedad, ¿qué es? Al necesario abordamiento de la realidad que exige análisis, propuestas y soluciones viables y reales desde la diversidad de la ciencia y la tecnología técnica para converger en efectos o resultados integrales, holísticos
o con sentido de totalidad e interrelación, que superen los problemas de raíz o estructuralmente, como es el problema de la salud como sistema y como condición individual y colectiva de la población. Muchas gracias. Bien, esto es la interdisciplinariedad. Allá hay una situación mucho más orgánica en el sentido que, por ejemplo, la sociología, su vínculo interdisciplinario, su relación con las ciencias de la salud, como la de ustedes, la nutrición y la dietética, va a tener un vínculo interdisciplinario como es el que está teniendo ahorita. ¿Por qué creen ustedes que en el pensum de la carrera de ustedes está enlistada multidisciplinariamente pues, la sociología en general, ¿verdad? Como asignatura y de obligatoria promoción? ¿Por qué? Porque resulta que la sociología, desde su objeto de estudio, desde su modo de ver la realidad, da un aporte sustantivo para poder resolver los problemas de la salud. Dar también soluciones, opciones viables, propuestas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y a ustedes como disciplina de la salud les importa mucho cómo inciden los factores socioculturales, económicos, cómo inciden los factores socioculturales de la enfermedad en una enfermedad. O en una enfermedad como la obesidad. La obesidad es una enfermedad, Camila Palacios, es una enfermedad la obesidad. Pregunta, cualquiera también me lo puede responder, ya que Camila quizás no está con nosotros. Marco. Lo siento, licenciado, me levanté del baño. ¿Sí? ¿Escuchó la pregunta o quiere que se la repitamos? No, si la puede repetir, por favor. Fátima González, ¿se la puede repetir, por favor? Fátima. ¿Quién se la repite a la compañera? Marcos Martínez, ¿me le puedes hacerle la pregunta a la compañera? No está. La pregunta Perdón, es... licenciado, casi no le escuché. ¿No me escuchan? ¿Tienen dificultad para escucharme? ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, licenciado, se ¿Quiere escucha. yo le repito la pregunta a la compañera? Bueno, Kenny, ¿por qué no le haces la pregunta a la compañera? Bueno, está bien. Que si la obesidad es una enfermedad. Esa era la pregunta. Gracias, Kenny. Pues podría decir que sí, aparte de eso que ocasiona más enfermedades. Correcto. Entonces, resulta que toda enfermedad su configuración es el resultado de condiciones que determinan que su existencia. O sea que no surgen de la nada. Mire, en la vida nada ocurre de la nada. Al menos la vida entre los seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza. Entonces, para que una enfermedad surja, tiene que haber condiciones. Y ocurre que la obesidad tiene que hay condiciones socioculturales que la provocan. ¿Cierto o no, Kenny? Kenny Enríquez, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, licenciado. Hay aspectos hormonales, hay aspectos que uno mismo se los busca, digamos, dependiendo de la alimentación que uno ingiere. Eso es lo sociocultural que tú me estás diciendo. Entonces, hay condiciones socioculturales que provocan que esa enfermedad aparezca en nuestra ser, ¿sí? En nuestro organismo. ¿Sí?
Tú sales allá afuera, comes afuera, y generalmente la gente puede acudir donde venden comida chatarra, comida rápida, porque es la posibilidad quizás más barata y no tan barata, o más fácil para poder alimentarse. Y entonces no pueden ir a la casa, no comen saludable, pero el solo hecho de ir a un lugar donde venden comida rápida, comida chatarra, ahí ya está la cultura presente. Y no digamos la relación social que usted tiene que configurar para poder alimentarse. Entonces todo eso la sociología lo fundamenta, se los da a ustedes como aporte para que ustedes tengan un panorama mucho más holístico, valga la palabra, más totalizador de un diagnóstico que no sé si tú le hallas a esto una lógica razonable, lo que estamos diciendo. Porque yo creo que cuando a tus pacientes, ustedes le van a preguntar, mira, ¿qué come? ¿Cómo come? ¿A qué hora come? Todas esas preguntas. Entonces, y todo eso conlleva relaciones sociales, cotidianas, vivenciales, ya sea en la familia, ya sea en el puesto de trabajo, ya sea donde estudia, o donde usted pernocta. O sea, acuérdense que nosotros somos seres que pernoctamos lugares en el diario vivir. Por ejemplo, ahorita yo estoy en mi casa, dando la clase, estoy pernoctando en mi casa, pero ocurre que como hay que ir a meter las notas de los que hicieron el examen de reposición, tengo que irlas a meter al sistema y a la universidad, después me voy a ir a la universidad, pero voy a estar pernoctando por allá. Entonces, nosotros, ocurre que los seres humanos somos seres que andamos en una interacción de sitios, lugares, espacios también, espacios. Y que no necesariamente significan territorio o espacio físico. ¿Sí? Espacio físico, porque yo, por ejemplo, puedo estar en el espacio físico de mi casa, pero, por ejemplo, platico con mi hija, con mi esposa, y eso ya no es un espacio físico, es un espacio moral, espiritual, subjetivo. O sea, que mire cómo somos nosotros los seres humanos. Y todo eso conlleva, pues, modos de pensar, sentir y actuar. Lo mismo, por ejemplo, allá en un puesto de trabajo, en el trabajo también es distinto el espacio social, si usted quiere, que el espacio que usted puede también ocupar en su casa. No digamos en la calle, en la calle. Entonces, que quede claro, pues, que esta va a ser la interdisciplinariedad a la que nos referimos. Y no es multidisciplinariedad o pluridisciplinariedad. Si tiene alguna pregunta, hágala, pues, al respecto, porque esto va a quedar, pues, ya plasmado, ¿me entienden? Entonces, vean, esto nos lleva necesariamente a hablar de la crisis sociosanitaria desde el 2020 con el aparecimiento del COVID-19 en la realidad histórico-social salvadoreña. Parece que vamos a plantear la siguiente situación, la crisis sociosanitaria COVID-19. Un desafío para la salud pública como sistema y para los profesionales de la salud y las disciplinas que se practican. El caso de la enfermería. Ojo, el caso de la enfermería. ¿Por qué el caso de la enfermería? ¿Tienen ustedes alguna idea por qué creen ustedes que es pertinente hablar de una disciplina bien en específico de la salud?
como es el caso de la enfermería, y no, por ejemplo, la de ustedes. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Si usted tiene alguna idea, dígamela, por favor. No sé, tal vez Rebeca Ábrego me podría dar alguna idea de que por qué la enfermería y no otra disciplina de la salud como la de ustedes, pues podría ser. ¿Por qué crees tú, Rebeca? Porque creo que la enfermería, ¿qué? Disculpe, licenciado. ¿Perdón? ¿Cómo digo? ¿Me puede repetir la pregunta? Kenny, ¿podrías tú plantearle a la compañera el contexto de la pregunta? ¿Por qué la enfermería y no, por ejemplo, la de ustedes, la disciplina, que también es una disciplina científica? ¿Por qué se escoge la enfermería en vez de otra disciplina para el caso que se está planteando Sí, ahorita? Sí, ¿por qué creen ustedes? Bueno, porque pensaría yo que es porque son los que tienen un contacto directo con las personas, ¿verdad? Entonces, más que los doctores, más que pues la disciplina que nosotros estamos queriendo ejercer. Correcto. O sea, miren, por favor, aquí ustedes no se sientan un tanto excluidos, ¿no? Por favor, no caigan en esa situación, porque no, la asignatura no lo está haciendo en un criterio excluyente. Ocurre que nosotros debemos de ser objetivos y ver el problema de la salud con una objetividad tal que tenemos que decir, mire, hay disciplinas de la salud que tienen un contacto más directo que otras. Ojo con eso. Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta desde que comenzó el problema de la pandemia COVID-19, ha sido bien reiterativo destacar los profesionales de la salud que han estado en primera línea. ¿Y cuáles han sido, Rebeca Abreu? Los profesionales de la salud que se han ubicado en primera línea del problema. Serían los doctores y las enfermeras. Correcto. Correcto. No han sido ustedes. Ahora bien, esto no significa que ustedes no tengan importancia. Ojo, no estamos excluyendo. No estamos excluyendo. Ocurre que la salud es un aspecto, es un proceso bien complicado que no pueden estar, digamos, todos los profesionales. Ahora bien, pues, bueno, yo la experiencia que tengo como paciente es que, por ejemplo, si yo les he manifestado en muchas ocasiones de que soy un paciente hipertenso y yo no puedo estar sin la medicina. Mensualmente tienen que darme la medicina, el antihipertensivo. Y en el año 2020 cerraron las consultas externas en las unidades de salud, tanto del Seguro Social como del Ministerio de Salud Pública, a tal grado que los pacientes que necesitaban medicina solo llegaban a traerla. Ojo con eso. Entonces, yo fui un paciente de eso, que solo iba a traer las medicinas, no pasaba consulta. Porque la pandemia estaba en un nivel muy crítico de contagio. Entonces se habían suspendido las atenciones externas y por lo tanto, por ejemplo, yo no vi nutricionistas. No vi, por ejemplo, los laboratoristas también. La gente de los laboratoristas, no digamos fisioterapistas y otras disciplinas. ¿Sabe a quiénes vi? A los médicos y a las enfermeras. A esas dos disciplinas. Y por eso es que van a ser médicos y enfermeras los muertos. Y esto ya se los he planteado aquí, más de 200 muertos murieron, más de 200 muertos entre enfermeras y médicos
están registrados durante los peores momentos de la pandemia. La mayoría fueron médicos y enfermeras. ¿Ustedes sabían ese dato? Kenny, ¿tú lo sabías? No, licenciado. ¿No lo sabías? No. Entonces, es como de involucrarse, si bien es cierto, no estamos en una situación en la cual ya el COVID no está provocando muertes a granel, como dirían muchos. Pero sí, la mayor parte de los profesionales de la salud que murieron en los peores momentos del COVID-19 aquí en El Salvador fueron médicos y enfermeras. Entonces, por eso es que hay, bueno, y esto no lo digo desde mi, digamos, desde mi visión, desde mi contacto con el problema, no, está bien documentado. Está bien documentado en los medios de comunicación, en los informes de las ONGs, etcétera. Entonces, más de 200 profesionales de la salud, entre médicos y enfermeras, murieron. Por eso es que vamos a seleccionar a una profesión de la salud que estuvo en una forma orgánica vinculada con el problema. Quiero justificar esto, porque puede decir, bueno, y nosotros, miren yo, el nutricionista, creo que fue para su casa, se fueron para su casa. Porque yo no los vi, los servicios de nutrición, no, de nutricionistas se suspendieron, estaba cerrada la clínica. Se lo digo porque yo como usuario lo vi, pues, sí, lo vi. Entonces, por eso, sí, y solo sí, vamos a hablar del caso de la enfermería. Bien, entonces, pero el problema es mucho más de fondo. Mucho más de fondo, porque ocurre que con el COVID-19, la crisis que venía manifestando el Sistema Nacional de Salud mucho antes del COVID, o sea, te estoy hablando de antes del 2020, era ya bien manifiesta. O sea, era, no era nada que podíamos ocultar o soslayar o evadir. Ya venía dándose una crisis de funcionamiento, por ejemplo. Producto, obviamente, de una crisis estructural. De ahí que para el abordaje de esta problemática se hace necesario identificar lo que a nuestro modo de ver es una de las causas y razones del por qué una realidad necesita ser transformada. Pero ¿a qué realidad nos estamos refiriendo? Y que necesita ser transformada. La realidad del Sistema Nacional de Salud, o sea, la realidad de crisis del Sistema Nacional de Salud. Entonces, vamos a hablar, pues, en clave de crisis, pero de la salud, pero como sistema. Ojo con esto. Entonces, vamos a hablar de la salud, pero en clave de sistema, o como sistema. Ojo con esto. Entonces, vamos a comenzar diciendo, en El Salvador existe un Sistema Nacional de Salud con las siguientes características: débil, precario y susceptible de colapsar. Esas son las características del Sistema Nacional de Salud. Ahora bien, mire, pero ocurre que ahora ya no está muriendo mucha gente de COVID. Claro, pero tenemos que hacer una remembranza de los peores días o de los peores años, si usted quiere, 2021. Por eso es que podemos decir que son características que tenemos que identificarlas. Porque como acuérdense de la advertencia que hace unos minutos leí y que la hace la Organización Mundial de la Salud. Ocurre que van a ocurrir oleadas, rebrotes
o incluso el aparecimiento de otras enfermedades. Si no, miremos pues el caso de la viruela del mono. Yo en realidad, como paciente, como ciudadano y como sociólogo, no me esperaba que pues sí, en medio de esto sí iba a aparecer otra enfermedad como la viruela. Quiero hacer un paréntesis. Es necesario que ustedes como futuros profesionales de la salud conozcan muy bien, ojo, conozcan muy bien la realidad de la salud de El Salvador. Por favor. Esta es una sugerencia sana, necesaria, impostergable, porque no puede suceder que ustedes se dediquen desde su disciplina, como es la nutrición, y no conozcan los problemas que aquejan a la salud de El Salvador. No se vale. Así como diría cualquier salvadoreño, no se vale. Simple y llanamente. No se vale. Lo digo esto porque, pues sí, pregunté, si sabían, por ejemplo, si conocían el dato de las muertes de los profesionales de la salud que murieron. Entonces, esta es una sugerencia. Tómelo como una sugerencia, pero en realidad, pues, debemos conocer a lo que nos vamos a dedicar. El universo donde nos vamos a mover. El piso, pues, el piso que vamos a estar pisando todos los días. Todos los días. Debemos de conocerlo muy bien. Entonces, tomarlo muy en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, el Sistema Nacional de Salud en El Salvador presenta estas características y estas no son a partir del COVID, sino que mucho antes. Claro, con el COVID se van a complejizar, se van a complicar más. Y hasta se van a revelar muchos procesos, muchos aspectos que en realidad no estaban como revelados. Y el COVID lo vino a desnudar. El COVID. Aun cuando en su momento muchos le achacaban al COVID como causa. Y eso no es cierto. El COVID no ha causado crisis en el Sistema Nacional de Salud. La vino a complejizar, sí. ¿Vino a desnudar situaciones? Sí, la vino a desnudar. ¿Volvió más complicada la atención? Sí, también. Sí, también. Porque, por ejemplo, a mí en los peores días me tocó, quiero ver, ir a dejar a un familiar allá al Hospital General de Seguro Social y ver en el parqueo canopis con pacientes. En el parqueo. En el parqueo. Entonces, la debilidad o la precariedad se vino como a desnudar mucho más con el COVID. Entonces, por eso es que es necesario hacer esta aclaración, porque muchos dicen, es que el COVID vino a causar todo esto. No, lo vino a complicar, lo vino a complejizar más la situación. Y nos tiene que sonrojar como sociedad también que tienen que suceder cosas, tiene que haber problemas extraordinarios para poder darnos cuenta mucho más de la realidad de la salud de nuestro país. Y eso lo hizo también el COVID. Ojo con eso. Bien, antes de la pandemia del COVID-19, el Sistema de Salud Nacional ya experimentaba problemas endémicos en su operatividad y cobertura.
Esto aunado con la coyuntura de la enfermedad, lo que decíamos, ha venido a complicar y a complejizar la capacidad instalada en hospitales, más que todo de segundo y tercer nivel de atención. Lo anterior involucra necesariamente al personal médico y de enfermería y otros profesionales del área de la salud, pero principalmente médicos y enfermeras. Vamos a ver quién me lee esta diapo. Kenny, léeme esta diapositiva, por favor. Sí, licenciado. Como se planteó en el objetivo de esta clase, uno de los propósitos es el de enfatizar y destacar en las disciplinas del área de la salud el involucramiento en la crisis sociosanitaria más cercano y protagónico, sin dejar de lado el horizonte holístico de la salud, pero que los desafíos que como involucrada en primera línea de la problemática de la crisis enfrenta y que conlleva en el tratamiento de los procesos una relación más estrecha con las dinámicas de la pandemia en el momento actual y que la realidad del sistema de salud nacional presenta escollos de larga data, aunados con los del presente problema, de tal manera que se pueden identificar dentro de las disciplinas de la salud a la enfermería, así como las condiciones estructurales que impiden el quehacer de una disciplina de la salud tan necesaria en los procesos y que implica la salud, enfermedad, cuidado del entorno y los ciclos vitales del ser humano. Muchas gracias. Kenny ha puesto las cosas en su lugar. Claro, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de la enfermería? Y yo también de la enfermería también, porque es donde he logrado más datos. Más datos. No así con los médicos, pero en el caso de la enfermería hay más datos, ¿sí? Hay más datos, hay más concretos, amplios. Entonces, Kenny, en lo que acaba de leer, ha puesto todo en su lugar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la enfermería? Mire, la enfermería, como yo se los digo a ellos, mire, es que ustedes, la disciplina de la enfermería, ¿cuál es el objeto de estudio de la enfermería? El cuidado, los procesos que conllevan al cuidado de la salud o de los procesos de la salud. El cuidado. Yo, como desde la sociología, siempre he manifestado que la enfermería es la disciplina del cuidado. Y no solo de la persona, del ser humano, que con dolor, con sufrimiento, con afecciones, con problemas, sino que no solo de la persona, sino que también del entorno. Del entorno, obviamente, en un lugar hospitalario, obviamente. Entonces, ocurre que los profesionales de la enfermería también acondicionan al ser que tiene problemas de salud. Así como yo le he dicho, el problema en El Salvador es que nosotros acudimos solo cuando nos enfermamos. Pero en realidad, cuando nosotros llegamos a una clínica a pasar consulta, es posible que el primer profesional de la salud que encontramos sea una enfermera o un enfermero. De ahí que podemos decir lo siguiente, y una de ellas es de suma importancia porque se refiere a la disponibilidad de profesionales de la enfermería. Este es uno de los problemas. A la disponibilidad de profesionales de la enfermería y que se traduce inmediatamente en un déficit dentro del Sistema Nacional de Salud. La situación real es la siguiente. Vamos a hablar de la enfermería y de la disponibilidad de profesionales de la enfermería, que paradójicamente se habla de un déficit. ¿Por qué digo paradójicamente? Porque
Nuestras universidades y nuestros institutos técnicos están graduando profesionales de la enfermería. Cada año salen profesionales de la enfermería, dispuestos a servir en el sistema, ya sea público o privado. Sin embargo, hay un déficit en la contratación. La situación real es la siguiente. A pesar de que el Sistema Nacional de Salud es el mayor empleador de recursos humanos del sector salud, solo 11.121 enfermeras y enfermeros y auxiliares de enfermería trabajan para el sistema, lo que representa apenas el 31% del total de profesionales disponibles para el sector de enfermería. Este dato lo reveló la ANES, Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras de El Salvador. Esto usted lo puede consultar en la prensa gráfica del 31 de agosto del 2019. El nombre de la noticia es solo el 31% del personal de enfermería tiene empleo en la red pública. Así se llama la noticia. Usted la puede consultar. Ahí le doy el dato. Entonces estamos ante una falta de disponibilidad muy grande de profesionales de enfermería y que ya para el 2019 había un déficit de 1.551 recursos humanos de enfermería solo en el Ministerio de Salud, según datos del análisis de revisión de recursos humanos reportado a la ANES. Resulta que la ANES, o sea, la organización que gremia a los enfermeros y enfermeras, es la que da estos datos. Y la ANES es privada, no es nacional. Se plantea entonces la escasez del servicio del cuidado. Aquí está, mira. Aquí ya estamos hablando del objeto de estudio de la enfermería. La escasez del servicio del cuidado de las personas, pacientes, usuarios y de su entorno del sistema de salud. Es decir, un servicio indispensable para el funcionamiento del sistema. Pero el dato más revelador y en detalle nos la brinda la misma institución rectora y procuradora de la salud en cuanto al personal contratado por institución correspondientemente. Aquí está el otro dato, MinSal, o sea, el Ministerio de Salud Pública. El MinSal dice, mire, tenemos 7.046 profesionales del sector. El ISSSTE ha contratado 3.047. Sanidad Militar, 303. Fosalud, a 555. Al ISR, que es el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos, tiene 72 enfermeros y enfermeras. Bienestar Magisterial, a 98. La ANES, que es la que da estos datos, tiene inscritos en la Junta de Vigilancia de la Profesión de Enfermería a 35.880 profesionales. Y de estos, solo el 40%, unos 14.300, estaba empleado. Lo que significa que 21.500 estaba en situación de desempleo. Esto fue para el 2019. Entonces, ahora bien, habría que averiguar en el momento actual. Y lamentablemente estamos escasos de información. Yo me estoy preocupando en ese sentido y créanme que voy a hacer hasta lo imposible de poder tener datos más actualizados. Ahora bien, esto último, este último dato es bien revelador y me llama la atención porque son bastantes. Es una cantidad alta, 21.500 enfermeros y enfermeras desempleados. Y aquí está la paradoja, lo paradójico de la situación.
como un sistema nacional no contrata lo necesario y suficiente en términos de personal. Y aquí empezamos a hablar ya de la escasez y de la precariedad a que aludimos al principio de la clase. Esto es dramático también, porque ¿qué están haciendo estos desempleados? Si tienen ya una carrera, una profesión bien definida, ¿estarán haciendo otras cosas o estarán ejerciendo de una forma privada? Porque ocurre eso, que por ejemplo profesionales de la enfermería cuidando, por ejemplo, enfermos de familiares, familias que contratan los servicios para que cuiden, por ejemplo, un anciano ya que está en una situación terminal, etc. Pero ocurre eso, pero en realidad pues no, habría que investigar eso. Repito, estamos hablando del caso de una profesión de la salud específica, que es la enfermería. ¿Por qué traemos a colación a la clase esto? Porque en primer lugar, es una disciplina de la salud. Es una disciplina científica de la salud. Segundo, que es de las profesiones que más bajas, más muertes ha causado el COVID-19. La otra es que esto puede ser como un parámetro para poder decir, bueno, si una profesión de la salud tan importante, tan protagónica, tan fundamental en la salud, ¿cómo estarán las demás disciplinas que no están en primera línea? ¿Cuál será la situación? Eso da lugar pues a tener una preocupación. Y ahí entran ustedes como disciplina científica. Aunque yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que quizá más, yo no sé si ya entre ustedes hay compañeros y compañeras que ejercen. Si hay algún caso que ya esté ejerciendo, nos gustaría que nos diera el testimonio. Yo quizás les haría esta pregunta. ¿Hay alguien que esté ejerciendo ya la labor de nutricionista? Es una pregunta que hago. Bien. Porque ocurre que, por ejemplo, hay compañeros y compañeras que ya están ejerciendo. Se lo digo en el caso de las enfermeras y enfermeros. Están estudiando la disciplina y ya ejercen. Se da el caso. Bien. Ahora, el sistema privado, por su parte, también tiene digamos, su narrativa también sobre el problema. Sobre el sistema privado de salud, ¿sí, Kenny? Sí, licenciado, yo no ejerzo, pero tengo una conocida que es licenciada en enfermería y lo que ella ha hecho con sus compañeros creo que son 4 o 5 las personas y se han organizado para lo que usted decía, ¿verdad? Dar servicios personales privado, correcto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ellos hacen y son licenciados y enfermería. Entiendo. Entonces, sí, esas son las alternativas laborales muchas veces. Sí, yo, por ejemplo, tengo testimonio pues, de muchas enfermeras y enfermeros que también así ejercen. Miren, ya que Kenny trajo a colación un caso, ocurre que, y este es algo yo quisiera hacer esta consulta a un demógrafo.
un demógrafo, porque todavía no termino de explicarme lo que está ocurriendo en El Salvador. Fíjense que se está dando un fenómeno demográfico bien peculiar. Han aumentado, pues, o sea, la mayoría de la población en El Salvador son jóvenes. Entendido que los jóvenes son aquellos de los 15 años hasta los 25 años. O sea, ese rango es la mayoría de la población en El Salvador. Y siguen aumentando. Ha aumentado la población joven de El Salvador. Somos una sociedad de jóvenes. Entonces, pero también los ancianos, los de la tercera edad, los adultos mayores, los adultos viejos, también han aumentado, hemos aumentado también. Entonces hay una situación en la cual se puede decir que ha aumentado la población de jóvenes, pero también la de adultos de la tercera edad. Ha aumentado también. Y yo lo veo como una manifestación esto que voy a decir. Hay enfermos terminales y que son personas adultos mayores, son de la tercera edad y hasta la de cuarta edad. Y entonces, las familias, ya sea porque tienen posibilidades o uno de los hijos trabaja en los Estados Unidos y manda dinero para el pago de los servicios de una enfermera o de un enfermero. Y yo tengo como el testimonio como de 3 casos. De 3 casos, por ejemplo, aquí donde yo vivo. Y también de un familiar. ¿Sí? De que personas que ya, pues, por motivos de la edad, están teniendo ya problemas para poderse movilizar ellos mismos, poder hacer incluso sus necesidades básicas. Entonces ya necesitan la ayuda de un profesional de la enfermería, en este caso. Repito, imagínense, viene el del cuidado. Y el testimonio de Kenny, que también no me extraña, también, y es algo creativo, créanme, hay que tener imaginación. Yo digo que Kenny, ese testimonio que tú me acabas de dar, es digno de ser emulado, de ser, bueno, de imitar, ¿no? De imitar también. O sea, si no hay posibilidades laborales formales, ver a partir de una creatividad, consultoría, etcétera, etcétera, porque también ustedes, la labor de consultoría también es una posibilidad laboral, porque ustedes son consultores también, son verdaderos consultores. Entonces, vean, pues, hemos visto pues que el sistema privado de salud también tiene lo suyo, ¿verdad? Hay un análisis y este análisis advierte, dice, no se sabe con certeza qué porcentaje está trabajando para la red privada de salud, pero sumando los 11.100 de la red sanitaria pública que trabajan con los 21.500 desempleados, el número de profesionales de enfermería que estaría trabajando para el sector privado apenas ronda los 3.300 enfermeros y enfermeras. O sea, si se hace un breve análisis matemático, se podría especular de que hay como 3.300 enfermeros y enfermeras trabajando para el sistema privado. Y sigue el análisis bajo este contexto que tenemos en el país. Como sector de enfermería reconocemos que existe un déficit sustancial en relación de plazas de enfermeras en hospitales y en unidades de atención del primer nivel. Entonces, también en el sistema privado podemos nosotros hacer una aceleración de cómo es la situación laboral. Se puede inferir entonces
que es necesario realizar esfuerzos para que el estatus del sector de enfermería pueda maximizar su contribución a la cobertura universal de salud debido a su protagonismo en los protocolos de cuidado, atención de la persona, salud, enfermedad y procesos vitales. Se hace esta aceleración, se hace esta inferencia. No podemos seguir menospreciando, no podemos seguir subutilizando personal formado para algo tan importante como es la salud y el cuidado de la salud. Y el cuidado de la salud. Mire, yo en realidad, desde la sociología puedo decirte que todas las disciplinas científicas de la salud tienen como telón de fondo, si usted quiere. O sea, el telón de fondo es algo que, si yo lo manifiesto, lo quiero decir también a nivel explícito. Les importa el cuidado de la salud pública o de la salud en general. Y ahí los incluye a ustedes, se incluyen ustedes, pues sí, el cuidado también, pues, de la salud. La nutrición es un mecanismo, es un aspecto de la salud primordial también para el cuidado de la salud. Ahora bien, hay que relativizarla. Hay que relativizar, porque lo que acabo de decir yo, que todas las disciplinas de la salud conllevan al cuidado de la misma, de la salud, sería como hablar en absoluto, o bajo un criterio absoluto. Todas contribuyen al cuidado, sí, pero no en el mismo nivel. No en el mismo, digamos, en la misma hondura, si usted quiere. Ya en los niveles mucho más fundamentales, mucho más protagónicos, vamos a encontrar, obviamente, a los médicos, médicas y a los enfermeros y a las enfermeras. Sin soslayar la importancia que tienen otras demás disciplinas de la salud. Quiero aclarar esto. Entonces, la importancia está que a través del cuidado y sus condiciones del acondicionamiento del entorno y de la atención a la persona y su salud, la enfermedad y los servicios de los ciclos vitales, es que se puede lograr que los procesos de salud sean eficaces. Y la enfermería asume un rol imprescindible en la organización, articulación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué quiere decir esto? No nos podemos imaginar un hospital sin enfermeras y enfermeros. Yo no me lo puedo imaginar, no me cabe en la cabeza. Lo mismo que el médico. A mí no me cabe en la cabeza que hayan hospitales sin esos profesionales. Entonces, el Ministerio de Salud maneja una guía de indicadores y estándares y priorizados. Dice el ministerio, en El Salvador deberían de existir 5 plazas de auxiliares y 3 de enfermeras y enfermeros por cada 10,000 habitantes. Y según la Dirección Nacional de Recursos Humanos, se ha establecido un estándar de que por cada médico contratado deberían de haber una enfermera o enfermero contratada o contratado. Y esta es como una proporción por habitantes, pero también por profesionales. Los médicos y las enfermeras tienen un rol protagónico, van de la mano. Sin embargo, repito, si hablamos en términos absolutos, también las demás disciplinas tienen también su rol, tienen lo suyo, tienen su protagonismo. Porque, por ejemplo, ustedes, los nutricionistas, bueno, los médicos nos envían hacia donde ustedes. Referidos, obviamente.
referido, no es porque se me ocurra, le ocurra al paciente Miguel Molina, mira, hoy voy a ir donde el nutricionista, sino que el médico o la médica, ya sea internista o general, vea que hay problemas. Hay un problema que ustedes tienen que tratarlo disciplinariamente, ustedes los nutricionistas. Entonces, vean, hay como una certeza, ¿va?, de que se necesitan los profesionales de la salud, pero no hay hay certeza, pero no hay preocupación. Y como le digo a los médicos y médicas, mire, si no hay una reforma de salud en El Salvador, seria, plena y hasta valiente, no se van a poder solucionar los problemas de raíz que tenemos en el ámbito de la salud. Porque aquí estamos nosotros, que hay una certeza, estamos acertando la necesidad de profesionales de la salud. Claro, desde la perspectiva nada más de una disciplina, que es la enfermería. Pero igual por ustedes que tenemos una amenaza, porque la obesidad es una amenaza para la salud pública, compañeros y compañeras. Ya está catalogada la obesidad como una verdadera amenaza para la salud pública. Y eso mucho antes del COVID, durante el COVID y indudablemente también post-COVID. Y eso los involucra a ustedes, necesariamente. Porque ya, pues sí, los enfermeros y enfermeras y los médicos y médicas ya cuando se trata pues de un tratamiento, por ejemplo, de una enfermedad como es la obesidad, ustedes, yo lo comparo como se lo manifiestan muchos profesionales también, yo lo comparo como una carrera de relevo. Una carrera de relevo, entonces, a determinado nivel de la carrera, a ustedes le dan el relevo para que asuma también su rol, su protagonismo. Evidentemente que nos encontramos en situaciones en donde lo ideal choca con lo real. Ojo. Y esto, miren, en cuestiones de salud, en cuestiones de educación, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de trabajo, aspectos fundamentales en la vida de la sociedad, nos vamos a encontrar con esto, que lo ideal choca inmediatamente con lo real. Lo ideal con lo real. Como en una vía de tren, chocan como dos trenes en sentido contrario. ¿Por qué? Y otra de ellas se refiere al número de pacientes que una enfermera o enfermero debería de atender en los turnos correspondientes. Según estándares internacionales avalados por la OPS, o sea, la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, para que un sistema de salud sea exitoso, se debe delegar una enfermera o enfermero por cada 10 o 15 pacientes como máximo. No obstante lo anterior, y aquí viene lo real, ¿verdad? En El Salvador hay una enfermera o un enfermero para 20 y hasta 30 hospitalizados en los turnos que son por las noches. Esta es una peculiaridad también de la disciplina de la salud de la enfermería. Porque ellos atienden turnos en su labor, en su diaria, en su vivencia laboral, en su día a día laboral. Bueno, las 24 horas. ¿No? Claro, una enfermera no, bueno, hay datos, hay testimonios que hay enfermeros y enfermeras que trabajan 12 horas. Y eso es extenuante. Eso es extenuante.
Entonces, son profesionales que tienen largas jornadas de trabajo. Y, por ejemplo, y aquí se pone se enfatiza, por ejemplo, los turnos de noche. Ocurre que en los hospitales deben haber enfermeras y enfermeros las 24 horas. Claro, como hay turnos. Sí, o sea, no, los enfermeros que entran en tempranito, digamos a las 5 de la mañana, ya a las 2 de la tarde ya son otros. A las 2 de la tarde ya son otros enfermeros y otras enfermeras. Entonces, choca lo ideal con lo real. En situaciones como la que ocurre en el Sistema Nacional de Salud de El Salvador, como la de El Salvador. Por todo lo anterior señalado, cabe entonces destacar lo siguiente. Revisando el día a día del Observatorio Oficial de la pandemia COVID-19. En él se pueden observar la situación nacional de la enfermedad, en donde 63.346, y aquí está en la diapo, son casos confirmados, 680 casos activos, 1.983 casos fallecidos y 60.681 casos recuperados. Estos son datos de un ejemplo o de una bitácora, si usted quiere, de la situación nacional del COVID al 21 de marzo del 2021. Estábamos en plena pandemia prácticamente. La hora era a las 11:20 p.m. Ahora bien, y aquí, como decimos, y esto es necesario que como sociología general lo analicemos, llama la atención el número de recuperados, que es una cantidad importante. Y si reflexionamos el discurso que hemos venido desarrollando acerca del rol y los desafíos de la enfermería, a pesar del déficit en la disponibilidad que tiene la red pública de la disciplina, no se podría hablar de un funcionamiento mínimo del sistema y su red hospitalaria, constituyéndose entonces en un pilar fundamental para la sostenibilidad de un sistema en crisis. ¿Bien? O sea que a pesar de que son escasos, los profesionales de la enfermería son los que posibilitan, son los que garantizan que haya un número importante de personas recuperadas. Y este atributo de recuperado de una enfermedad tan fuerte como el COVID llama totalmente la atención de que gracias a quién se recuperan esas personas. No digamos que hay también condiciones biológicas, físicas, psicológicas también, que contribuyen a la recuperación de una enfermedad. No soslayamos eso, no eludimos, no negamos. Pero sí, y solo sí, podemos decir que los enfermeros y las enfermeras también posibilitan de que hayan condiciones mínimas, por ejemplo, en los hospitales o en las áreas o en los pabellones también donde ellos atienden. A lo que queremos llegar es a lo siguiente, de que los casos recuperados no sucedieran si no fuera gracias a los enfermeros y las enfermeras. Ojo con eso. Entonces, eso hay que destacarlo. Hay que destacarlo porque es encomiable la labor, ¿verdad? La labor. Yo sé, bueno, porque uno como es paciente, uno ve, por ejemplo, la indolencia que hay en algunos profesionales de la salud también, que son indolentes y han caído en el hastío.
Por eso de que hay una sobrecarga asistencial, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay excepciones, pero no es la regla. Entonces, el problema es que muchos profesionales de la salud caen en el hastío y ahí sí ya se complica la situación. Porque en un trabajo, en un puesto de trabajo, caer en el hastío sí es bien complicado. Psicológicamente hablando y si usted quiere hasta espiritualmente hablando. Estamos en una situación complicada. Porque un profesional cuando ya cae en el hastío en su lugar de trabajo, sí hay que, digamos, darle un tratamiento pertinente, adecuado. Yo creo que ustedes, me imagino que se saben a lo que me refiero. Kenny, ¿tú sabes a lo que me refiero? Kenny Enríquez. Sí, Sí. más o menos. ¿Qué es lo que me puedes decir con esto que estoy diciendo ahí? Que este tema es complicado. Este tema es complicado porque, pues como usted decía, ¿verdad? Tenemos el problema de la salud de eh, Profesional. pocos profesionales y demasiados pacientes. Y bueno, los extenuantes, horas también de trabajo, laboral. Puede provocar hastío. Correcto. Entonces, quizás ahí es lo que usted decía, ¿verdad? Que ya le cambia el humor, ¿verdad? Al profesional. Entonces, este, pues es complicado el tema, pues, porque 12 horas de trabajo, eh, Malos eh, salarios. ajá, correcto, Eso contribuye bastante, mala créeme. alimentación, porque, pues, con lo que usted decía, ¿verdad? Que Ah, tenemos ese problema de la alimentación, entonces, pues yo conozco mucha gente que también sale de sus casas bien temprano. sin comer. Entonces, sin comer y es imposible también que ellos vengan y se levanten más temprano para llevar su lonchera, ¿verdad? Su Sí, sí, claro. almuerzo. O preparar los alimentos, todo eso. Correcto. Entonces, bueno, en algunos lugares de trabajo, bien, ¿verdad? Tienen algún microondas, algo para calentar la comida que usted puede llevar, pero en otros no, ¿verdad? Ni siquiera hay donde sentarse para comer. Sí, Y claro, claro. no dejan salir a las personas. Entonces, pues como que es un todo, ¿no? Y se vuelve un círculo vicioso todo esto. Por lo que usted decía, ¿verdad? No hay Sí. cambios. Siempre Ajá. estamos en lo mismo, ¿verdad? Sí, claro, claro. Pero esto del hastío es complicado porque ya el hastío es un estado psicológico, ¿sí? Muy problemático. Sí, sí, correcto. Es lo que le decía, ¿verdad? Como que se vuelve un todo, ¿no? Sí, entonces, y se vuelve psicosocial cuando hay contacto de los profesionales que caen en esta situación con la gente, con la gente. Correcto, ya se vuelve también una Sí, cosa muy sí, complicada, como usted dice, ¿verdad? Es sí, paciente. porque Entonces, yo, usted ya desde que ve el día de la cita, ya, vea, ya, sí, ay, esa larga cierto, espera, ¿verdad? La enfermera es y cierto. todo, ¿eh? Pues sí, entonces, eh, bueno, y uno de paciente lo nota, créeme, sí, yo soy paciente mensual, ¿verdad? Del sistema. Y uno nota, pues, cuando la gente anda en hastío, porque también ya nos ha ocurrido a nosotros. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, en la práctica profesional, muchas veces hemos caído también en esa situación del hastío. Y créanme que es lo peor que le puede ocurrir a un profesional. Caer en el hastío. Porque es como darle cabida, ¿verdad? Como, dice, como dicen espiritualmente, darle cabida al enemigo, ¿verdad? Sí. Ustedes ya saben a lo que me refiero, pues sí, a los malos, a las malas influencias
que pueden ocurrir en términos espirituales, ¿va? Pero como no se trata de estar viendo eso, sino que de cómo nosotros, en el buen sentido, porque ocurre que hay que tener, bueno, los psicólogos hablan de la inteligencia emocional, ¿verdad? Ustedes que llevan psicología, me imagino que ven eso. O sea que deben de tener una alta capacidad de inteligencia emocional. Entonces, para poder atender, ¿no? Para poder atender. Yo no sé si sería un buen testimonio este. Fíjense que yo, hablando de hastío, mi madre muere en el 2007, en el Hospital General del Seguro Social. Pero previo a su muerte, yo, como uno podía ir a ver, ir a visitar al mediodía y también en la tarde, ahí como al filo de las 5 de la tarde, es una visita. Entonces yo llegué y precisamente llegué en el momento que le estaban cambiando Pampers a mi mamá. Y entonces yo llegué y me vi en esa situación. Estaba la enfermera pues, cambiando el Pampers. Y vino la enfermera y me vio. ¿Y usted quién es? Mire, yo soy el hijo de la paciente o de la pacienta. Ah, el hijo. Ah, pues mire, ayúdeme, vaya a traer un Pamper. Un Pamper nuevo. Y me dijo dónde estaban. ¿Sí? ¿A dónde estaban los Pampers? Y entonces, váyase aquí, me dijo. Y tuve que hacerlo, pues así era mi mamá, ¿verdad? Y también, pues, y tenía que asumir también, ¿verdad? Y miren, Dios me ayudó porque llegué a donde estaban los Pampers, de ahí saqué el Pamper. Ay, y yo me acuerdo que me dijo que me traigo un pato. O sea que ya sabía que habían también de esos aparatos. ¿Ya saben lo que es un pato? ¿Kenny sabe lo que es un pato? Sí, licenciado, sí. Ah. Es para hacer las necesidades Sí, cuando una persona no se puede levantar. Orinar o excretar también. Entonces, tuve que ir a traer eso. O sea, que yo traigo a cuenta esto de que esa enfermera estaba ya sufriendo niveles de hastío. De hastío. Entonces, obviamente, pues sí, yo no sé cuántos pacientes tenía a su cargo también. Entonces, repito, el Sistema Nacional de Salud tiene esa fisura estructural, ese problema de que no logra contratar a los profesionales necesarios y suficientes para la atención. Y esto es inveterado. Es inveterado, o sea, es viejo. Es viejo este problema. Y ocurre que han habido, bueno, y como para otras cosas sí hay dinero. Para el Bitcoin, por ejemplo, hoy en día que estamos en esto. ¿Cómo para el Bitcoin sí hay dinero? ¿Cómo para el Ministerio de Defensa sí hay dinero? Sí, o sea que estamos en una situación bien complicada. Bien complicada. Entonces, esto nos lleva pues a plantear que la enfermería y la sociología tienen también un vínculo, obviamente interdisciplinario, así como lo es con la nutrición, ¿verdad? Con la nutrición. Entonces, ¿cuál es esta relación interdisciplinaria? Inmediatamente se convierte en una relación en perspectiva.
Vamos a ver, quisiera que me lo leyera alguien de ustedes. Vamos a ver. Rebeca Cáceres, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Está bien, licenciado. Enfermería y sociología, una relación en perspectiva. A lo largo de este breve panorama de la situación del papel que juega una disciplina científica de la salud tan importante, no podemos pasar desapercibida la postura que fundamenta el planteamiento que en esta clase se ha expresado, como es la enfermería y su relación con las ciencias sociales y específicamente con la sociología. Cuando decimos o nos referimos a una relación en perspectiva, necesariamente nos estamos involucrando en una situación relacional fundamental, en donde se identifican las áreas o campos problemáticos de la realidad de la salud de seres humanos histórica y socialmente determinados, aunque la percepción de que el ser humano es un ser necesitado se sobreentiende si le damos sentido a lo que hemos venido discutiendo. En primer lugar, y por motivos de aprendizaje significativo, podemos decir el siguiente planteamiento. Muchas gracias. Rebeca ha puesto digamos, ha puesto en relieve la importancia de lo que hemos estado discutiendo esta mañana. Ese rol protagónico de una disciplina de la salud. O sea, en este caso de la enfermería. También podría ocurrir con la de ustedes. Por favor, encontrémosle el buen sentido a lo que estamos. Por eso es que tenemos que nosotros plantear un aprendizaje significativo. Y esto, por ejemplo, desde la perspectiva de los profesionales de la enfermería, está más que dirigido, ¿verdad?, hacia ellos esto, pero también a ustedes. Como dijo Rebeca, en primer lugar, y por motivos de aprendizaje significativo, podemos decir el siguiente planteamiento. Esto es porque es necesario que haya un aprendizaje. Camila Palacio, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Sí, licenciado. Al enfatizar la relación entre la enfermería y la sociología, se trae a cuentas que la definición y el objeto de estudio de la disciplina se enriquece, se diversifica y se ubica correctamente en el contexto histórico-social en que lo planteamos. Es decir, el insumo biológico de conocimiento que acompaña a una disciplina aplicada. Se interactúa y complementa con los insumos de carácter sociológico, psicológico, antropológico, etc. Todo en función del logro de objetivos, competencias y finalidades de un sistema de salud definido. Vista la situación en general, vamos a lo específico. Muchas gracias. Bien, entonces aquí está ya intrínsecamente, o se sobreentiende, la verdadera interdisciplinariedad de la sociología con respecto a las disciplinas científicas de la salud, como lo es en este caso la enfermería, pero podría ser también con ustedes. Resulta que la enfermería es una disciplina aplicada. La enfermería es una disciplina científica de la salud que es aplicada. No puede haber, pues sí, una enfermera pues en un cubículo. Sí, yo no me imagino a una enfermera en un cubículo, al menos que esté destinada momentáneamente a labores administrativas. ¿Se han fijado ustedes que hay veces en la recepción ocurre que podemos encontrar a una enfermera dando información donde están los pacientes, ya sea por sexo o por enfermedad, y que te estén dando esa información? Pero no es lo primordial que hace una enfermera y un enfermero, sino que debe de estar clínicamente vinculado, y esta palabrita hay que entenderla, que es lo clínico, es estar acompañando a la par de la cama, a la par de la cama, a la par de la silla de ruedas, o a la par del canapé al paciente. Eso es la relación clínica.
Y los enfermeros y las enfermeras lo hacen. Entonces, es una disciplina aplicada que tiene el trabajo. Imagínense esa enfermera que me mandó a buscar un pamper, ¿verdad? Estaba cambiándole el pamper a mi madre, pero no estaba en un cubículo, estaba a la par. Entonces, esta situación podemos nosotros trasladarla a una situación quizás mucho más específica. El objetivo tanto de la enfermería como de la sociología se centra en el ser humano en tanto que condición biológica y relación multidimensional. Voy a repetir. El objetivo tanto de la enfermería como de la sociología se centra en el ser humano en tanto que condición biológica y relación multidimensional. O sea que el ser humano no solo es condición biológica, sino que también otras condiciones sociales, psicológicas, económicas, culturales, etc. El ser humano. Por lo tanto, el tratamiento del objeto de estudio consiste en un entramado, ¿sí? En un entramado diverso y plural de métodos y teorías alrededor del logro de la salud física y mental. El idóneo tratamiento de la enfermedad, el control y cuidado de los procesos y del entorno en el que se desarrolla el quehacer de la disciplina, tomando en cuenta de que el ser humano es un ser biológico, pero inmediatamente es psicológico, es social y cultural. Es decir, que no solo es condición biológica, sino que es un ser que piensa, siente y actúa y que experimenta dolor y sufrimiento, pero también gozo en diversas circunstancias de la vida. Todo lo anterior se configura en un proceso diverso. Es complicado esto. Es complicado, es complejo. No es cuestión nada más de echar mano en una forma irresponsable, insensata, sino que es de verdadera profesionalidad. ¿Sí? No solo se necesita voluntad, valentía, disposición, predisposición, sino que también algo que veníamos hablando en los enfoques, el saber hacerlo. El saber hacer, porque miren, si algo se necesita para el ejercer una profesión y un oficio también, es que dominemos el saber hacer. ¿Sí? Ustedes como nutricionistas deben impregnarse en toda su formación profesional en el saber hacer. Yo por ejemplo, yo como, mira, Miguel, estás en un proceso de nutrición. Claro, pero eso me lo recetó un nutricionista, porque sabe el saber hacer, valga la redundancia, aplica el saber hacer. Entonces, todo este proceso que acabamos de estar leyendo o reflexionando de una forma reflexiva, esta lectura reflexiva, solo se puede lograr su cometido si existe un saber hacer. Un saber hacer interdisciplinario, sí, que involucra otras disciplinas, además de las disciplinas de la salud. Repito, el saber hacer aquí es fundamental. Si no hay saber hacer, difícilmente se puede asumir de una forma idónea y hasta científica, ¿verdad? Entonces, esta es la atención no solo es una atención diversa, sino que también es plural. Ustedes saben que una disciplina científica de la salud
que necesita cercanía y compañía es la enfermería. ¿Sí? Y es una relación inacabada. Es un continuo hacerse, puesto que el contexto histórico-social es una variable indiscutiblemente independiente, que en última instancia, como está ocurriendo con la pandemia COVID-19, se impone como conciencia colectiva sobre todos los aspectos de la vida de una formación social como la salvadoreña. Bien. ¿Sí, Adriana Barba? Sí, yo quería comentar que ya he escuchado que como que cuando las enfermeras o enfermeros deciden tomar esa como vocación, es porque, o sea, a veces he visto que los enfermeros ayudan más incluso que doctores, porque a veces hay estudiantes de medicina por las razones equivocadas, ¿verdad? Como porque, ay, me va a dar más dinero ser doctor, pero la enfermería es como más de querer ayudar, querer Entrega, asistir. más Y, ajá, entrega. siento que es más sincera esa Más parte. entregado, más entregado. Muchas gracias por tu opinión, muy acertada. Fíjense que de apellido Barba, ¿verdad? Barba acaba de decir algo bien importante. Sí. Ella acaba de referirse a la vocación. Y es que, mire, la vocación es necesaria. Porque, mire, el aspecto vocacional es en verdad el aspecto moral y ético. Moral y ético, porque es el que la vocación compromete. ¿Sí? Compromete. Porque vocación, ¿qué quiere decir? Sentirse llamado. Pero ocurre que no todos nos sentimos llamados. ¿Sí? A un oficio o a una profesión. Y algo que dijo Barba, muy importante, que es lo que ocurre con los médicos. Vamos a encontrar actitudes indolentes en médicos y en médicas que quizás, pues, si estos se dejaron llevar por lo que se dice de la profesión, ¿va? Que da dinero, que da oportunidades de enriquecimiento. Y entonces ese criterio puede que se imponga y entonces nos veamos involucrados, pues, estudiando medicina. Claro, pero no, en realidad en este momento no podemos hablar, porque no es ese el punto, ¿va? Pero sí tiene que ver mucho la vocación. La vocación. Y algo que dijo Barba también, que me llamó la atención, que alguien que se va a meter, o sea, no es que se meta, sino que alguien que va a seleccionar o que se va a involucrar profesionalmente, a formarse en esa profesión de la enfermería, no se va a meter, quizás ya no se va a incorporar bajo criterios pragmáticos. Porque ocurre que uno en la vida, pues, se puede conducir bajo criterios pragmáticos. O sea, utilidad. ¿Qué es lo pragmático? Buscarle interés, buscarle una utilidad a algo que me va a convenir, ¿va? Y como dijo Garba, bueno, alguien que va a estudiar esa disciplina, esa carrera, es porque se siente llamado. Se siente llamado a. Porque en latín es vocare. Vocare. Y usted puede investigar después de clase qué significa vocare. Y resulta que vocare significa sentirse llamado a. ¿A qué? A servir, a funcionar, a cuidar. Entonces, ahí está la vocación. Y eso es para todas las profesiones. Para todas las profesiones. Entonces, agradezco el comentario de la compañera porque se refirió a algo bien importante. Ocurre que todo esto que hemos venido hablando
no se puede dar, no puede funcionar si no hay vocación, por el amor de Dios. Si no nos sentimos llamados. Esto no es cuestión de que como se me ocurre o se me antoja, o porque el mejor amigo o mi mejor amiga están estudiando esto, yo lo voy a estudiar también. No es cuestión de eso. No se vale proceder así. Así que qué bueno que la compañera nos trajo a colación esto. Bien, resulta que ya el tiempo nos ha invadido. Vamos a llegar hasta aquí, pues, porque se nos terminó el tiempo y la otra semana es la semana previa a los exámenes parciales, segundo examen parcial. La otra semana va a haber un corte evaluado. Va a ser el segundo corte evaluado previo al segundo examen parcial. Así que hasta donde lleguemos, la próxima semana va a ser ese corte evaluado. Esta semana no hicieron. No se hizo corte evaluado. Bueno, vamos a llegar hasta aquí y les agradezco la atención. Les agradezco la atención. Solo estuvieron 19. Licenciado. Sí, Kenny. No, Adriana. Sí, adelante. Perdón, dele Kenny, perdón, no había visto su mano. No hay problema, gracias. Licenciado, ¿va a ser virtual el corto? Sí, va a ser virtual. Ok, Los cortos son virtuales, al menos en sociología. Solo el examen parcial es presencial. y ya tiene fecha del examen, perdón. El periodo es del 3 de octubre al 7 de octubre. Ok, gracias. Ocurre que a ustedes como que los programan siempre el lunes, ¿no? ¿Y el corto qué día sería, licenciado? Después de la semana, del jueves de la próxima semana, ¿verdad? Sí, Sí. el de la otra semana. Ajá. Bueno, entonces, sí, disculpe, ¿cuál fue la última pregunta que me hizo? ¿Qué día sería el corto evaluado de la otra semana? Bueno, como primero Dios no haya ninguna interferencia, la próxima semana vamos a tener los días que terminemos clases. Ah, ok. Entonces sería después del jueves de la próxima semana que harían el parcial, perdón, el corto. Ya los estoy afligiendo. Entonces sería después de la clase, o sea, de hoy en 8. Ah, vaya, ok. ¿Verdad? Entonces, quedemos así, pues. Quedemos así y muchas gracias. Nos vemos. Gracias, licenciado. Bueno, feliz tarde. Gracias, Lick. Hoy se actualizarían las notas en autogestión, de casualidad. Mire, yo de aquí me voy para la U a meter esas notas. Ah, vaya, ok. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, yo me imagino que como a las 5 de la tarde ya puede usted de una forma bien tranquila consultarla. Ok, muchas gracias. Feliz día. Bueno, igualmente, gracias. Adiós, Lick. Adiós. Adiós, mucho gusto.